Hola creadores de la ansiedad, en este video vamos a hablar sobre los números racionales, todo lo que tenga que ver sobre ellos, ¿vale? Entonces, asimismo, tengo una nota de números racionales en Notion que está en dos bloques, definición y representación decimal. Tiene pocas preguntas, las cuales asimismo ya exporté y pasé a Anki.net como en el anterior video, y así ya tengo las flashcards en Anki listas para repasar. Acá está racionales, 12 preguntas nomás. Aunque después vamos a ver más preguntas, muchas más de hecho, con los números fraccionarios. Así que vamos a una pizarra en blanco y vamos a meterle caña. Vamos a poner el nombre cualquiera, números racionales, y vamos a empezar a hablar sobre ellos. Vale, entonces, primera pregunta, comenzar a estudiar. ¿Qué son los números racionales? A ver, los números racionales son todos los números que pueden escribirse, expresarse, representarse, o como quieran llamarlo, como el cociente efectuado o no efectuado de dos números enteros cualesquiera. ¿Vale? Dos enteros cualesquiera. Entonces, por ejemplo, incluso si tenemos expresiones como, digamos, menos 7 y un medio sobre, por ejemplo, pongamos 9 cuartos, aunque no lo parezca, porque decimos, mira, el concepto dice que acá debe ser entero y acá también entero, pero estos no son números enteros, son números racionales, ¿vale? Son cocientes no efectuados. Entonces lo único que tenemos que hacer para darnos cuenta de que aplica de hecho el concepto y siempre lo hará es simplemente simplificar, es decir, expresar esto de una forma más sencilla hasta dejarlo en entero sobre entero. Menos 7 sobre un medio, voy a hacerlo acá abajo, tendría menos 7 sobre un medio. Esto lo puedo poner como menos 1 por 7 más un medio, lo cual me da lo mismo que menos 1 por 7 por 2 sobre 2 más un medio, ¿vale? Aquí no es necesario poner paréntesis. Bueno, es necesario poner paréntesis en este caso, sí, de hecho sí. Entonces, vamos a darle a este, tendría 7 por 2, 14. Daría entonces 14 más aquí 1, ya que las partes están partidas en partes iguales, lo cual sería entonces, porque estamos multiplicando por menos 1, 14 más 1, 15, partido de 2, menos 15 medios. Entonces aquí esto ha sido menos 15 medios. Sobre, aquí 9 cuartos, 9 cuartos, sabemos que si lo escribo en términos de números primos, esto es 3 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Entonces, como ya está en términos de primos, no se puede simplificar más porque esta es la fracción irreducible. Entonces esto queda como, de hecho, 9 cuartos mismo. Vale, entonces ahora esta fracción de aquí la puedo seguir operando hasta dejarla más simple aún. Puedo poner menos 15 sobre 2 por el inverso de Pepe. El inverso de este número, el elemento inverso de 9 cuartos, es 4 novenos. Entonces, todas estas cosas lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Entonces, tengo aquí más por menos, menos 15 por 4, que sería simplemente 15 por 2, 30. Y 30 por 2, 60. Eso es por 4, entonces. Eso es 15 por 4, entonces. 2 por 9, 18. Vale, aquí mismo puedo hacerle de simplificar aún más, pero bueno, para más del ejemplo nos basta, ya que 60 es un entero y 18 también es un entero. Entonces lo he dicho, incluso en fracciones en las que a la primera vista no parece que cumplan la definición de ser el cociente efectuado o no efectuado entre dos números enteros, de hecho lo es. Vale, entonces cuando nos referimos al cociente efectuado de dos números enteros, nos referimos a números como por ejemplo 0,5. Es un cociente efectuado porque es resultado de la operación un medio, que es lo mismo que 1 dividido 2. Vale, es un cociente efectuado. Otro ejemplo de cociente efectuado, supongamos 5, que es lo mismo que 15 tercios, que es lo mismo que 15 dividido 3, obviamente. Eso es un cociente efectuado. Y un cociente no efectuado, de hecho está aquí mismo, un cociente no efectuado, un ejemplo de ellos es un medio y otro ejemplo de ello es 15 tercios, ya que entonces el un medio representa exactamente lo mismo que 0,5 y 15 tercios representa exactamente lo mismo que el número entero 5. Vale, entonces esta pregunta ya está lista. Vamos a revisar, son todos tal, en caso de tal, muy bien. Respuesta más que correcta. Puedo también
ver acá. La estoy revisando más acá que en las notas que aquí, porque aquí tengo que al parecer organizar algunas cosas. Tengo que darle así, por ejemplo, editar, borrar esto de aquí, ponerle que esto esté por ejemplo en línea en matemática, o sea, así, perdón. Aquí por ejemplo un medio, tengo que hacerle que esté en otro formato que no sea látex, porque al parecer látex, o al menos yo todavía no sé cómo usarlo. Entonces sería MathJax en línea, y así ya tengo un medio, y así sigo. Por ejemplo acá tendría una fracción compuesta, entonces le pongo esto, MathJax en línea, y lo mismo acá, MathJax en línea, y así tendría que seguir un buen rato. Entonces, como para no alargar el video, lo haré después. Muy bien, entonces esta parte ya está y pues fácil, así que la tecla 4 o presione fácil. Vale, aquí alude el término racional. Vamos a ver sobre eso. Pues, es decir, con esto nos va a ayudar a entender sobre los racionales, ¿no? ¿A qué alude el término racional? Pues el término racional alude a una fracción o alude a la parte de un todo, que es exactamente la idea con los números fraccionarios, que son a su vez números racionales. Entonces, fácil, y sigamos. ¿Cómo se denota el conjunto de los números racionales? Pues como habíamos hablado en el anterior video, se denotan con una Q rara, una letra rara, porque utilizan la fuente Blackboard, que es en español negrita de pizarra, utilizada en muchos textos y trabajos matemáticos para denotar, por ejemplo, conjuntos numéricos como este. Entonces se representa así, con esta Q toda rara, con esta tipografía de esa Q toda rara. Vale. Entonces aquí exactamente lo mismo, como les decía, tengo que editar todas estas cosas. Sería borrar esto, si ustedes también lo quieren hacer, borrar esto. Esto básicamente es lo mismo que en látex, y de aquí le pongo función MathJax en línea y ya está, cerrar, y ya está ahí bien bonito. Vale, ¿de qué deriva la letra Q? Aquí está Q escrita. Vale, o sea, ¿de qué deriva esta letra que acabamos de escribir? Pues esta letra que acabamos de escribir deriva, lo siento, deriva de la palabra en latín quotients, que fue adaptado como cociente a varios idiomas europeos. Entonces de ahí viene la Q. Vale, que aquí aparecer he pasado de largo. Vamos a ver si puedo regresar la tarjeta. No estoy seguro. No puedo regresar la tarjeta, ni modo. Entonces, bueno, estuvo bien la respuesta de todas formas. A ver, esta es la siguiente pregunta entonces. De hecho, puedo corroborar aquí. Sí, de qué deriva la Q, y de ahí salta acá. Muy bien. Perdón, es mi menú para lanzar aplicaciones. Entonces, ¿cuál es la representación decimal de los números racionales? U otra forma de decir lo mismo, ¿cuáles son las formas de escribir un número racional como un número decimal? Vale, todos los números racionales se pueden escribir como números decimales. Otra forma de decirlo es que todos los números racionales pueden escribirse como números decimales, por lo que todos, bueno, la siento, a ver, de nuevo, todos los números racionales pueden escribirse como decimales. La otra forma de decirlo es que todos los números racionales tienen una expresión decimal. Vale, ahí está mejor organizado. Entonces, como todos los números racionales tienen una expresión decimal, vamos a preguntarnos cuáles son esas expresiones, que es lo que nos pregunta acá Anki, ¿no? ¿Cuáles esas representaciones? Porque hay más de una. De hecho, entonces, las representaciones decimales de los números racionales son el número periódico puro, número periódico, o creo que tiene, no, periódico puro, el número periódico mixto. Aquí imaginemos que ya puse la palabra número periódico mixto. Número periódico puro, número periódico mixto, también se le conoce como semiperiódico. Y el número decimal exacto o finito.
Vale, estas son las tres expresiones decimales que existen para todos los números racionales. Con esto no quiero decir que cada racional se puede expresar de las tres formas. No, me refiero a que algunos racionales se expresan con periódicos puros, otros se expresan como periódicos mixtos, otros se expresan como decimales exactos o finitos y así. Entonces, fácil. ¿Qué es un número periódico puro? Que es el primero de aquí, de esta lista. Pues, ver, un número periódico puro es un número que tiene un periodo en su parte decimal. Cuando hablamos de parte decimal, tenemos que hablar de la estructura de un número decimal. Un número decimal se puede representar de la siguiente forma. Por ejemplo, A, B, ¿vale? Siendo A la parte entera, que obviamente se llama así porque es un número entero, y siendo B la parte decimal, que obviamente se le dice decimal porque es mucho más pequeño que un número entero, es decir, es fraccionario, ¿vale? Parte decimal. Entonces, un ejemplo de esto sería, digamos, 1,25, siendo entonces A igual a 1 y siendo B igual a 25. Bueno, técnicamente sería 0,25 para que 1 más B sea 1,25, ¿vale? Entonces, lo dicho, esto puede escribirse como 1 más 0,25. De hecho, escribir así a veces los números decimales nos puede servir bastante para hacer operaciones de forma más sencilla. Entonces, lo mismo por si acaso ocurre con los negativos. Por ejemplo, menos 7 sobre menos 7, digamos 7 es lo mismo que menos 7 más 0,7. Vale, 0, que este 0 está horrible. Vale, 0,7. Y así con todos los números. Vale, entonces, lo dicho, en la pregunta estábamos hablando sobre los números periódicos y decíamos que un número periódico puro es un número periódico, bueno, es un número decimal que tiene la parte decimal un periodo. O sea que en alguna parte de aquí, mejor dicho, cuando decimos que tiene la parte decimal un periodo, nos referimos a que toda su parte decimal es un periodo. Eso quiere decir que esta B se va a repetirse infinitamente. B infinitas veces, ¿vale? Entonces, un ejemplo de número periódico sería, por ejemplo, 0,33333, y así me paso la vida escribiendo el 3, infinito, llega hasta el infinito las cifras 3 en la parte decimal. Entonces, lo dicho, aquí el 0 es la parte entera y el número 3, que se repite infinitamente en la parte decimal, es lo que se conoce como un periodo. A ver. Vale, entonces lo dicho, esto es fácil. Y vale, entonces, ¿qué es un periodo? Como había dicho, un periodo entonces es una cifra. Por ejemplo, el 3 es una sola cifra o un conjunto de cifras. Por ejemplo, podríamos tener, digamos, 58 que se repite infinitamente. 58, perdón que aquí se está haciendo 58 y así hasta el infinito. Entonces, un periodo es una cifra o un conjunto de cifras que se repiten indefinidamente en la parte decimal. O dicho de otra forma, es un conjunto de cifras decimales que se repiten indefinidamente. Vale, muchas formas de decir lo mismo. O como está allí, una o más cifras decimales que se repiten indefinidamente. Formas de decir lo mismo. Cifras decimales, cifras en la parte decimal, es lo mismo. Vale, entonces ahora, ¿cómo se denota un periodo? Porque, por supuesto, si me dicen, mira, tienes un tercio, y si quieren pueden ponerlo en la calculadora o calcularlos ustedes mismos. Por ejemplo, digamos, vamos a dividir 1 entre 3. Voy a bajar esto para explicarlo mejor. Digo, mira, tengo el número 1/3, que es lo mismo que 1 dividido 3. Entonces yo voy a operar manualmente y digo, mira, 1 dividido 3 sería, aquí el cociente primero sería 0, porque no tengo otro número que me alcance a 1. Así es el algoritmo de la división. Entonces sería 0 por 3, 0. Entonces 1 menos 0 es 1. Todos los números tienen en la parte decimal ceros, por si acaso. Es decir, que cualquier número A puede escribirse como A, 0,00000 infinitos ceros, ¿vale? Sin embargo, los ceros en la parte decimal no se escriben porque son insignificantes.
¿vale? Son insignificantes, porque si tenemos, por ejemplo, 1,50, está de más poner el 0 en 1,50, simplemente sería 1,5, que es exactamente lo mismo, pero más fácil de escribir. Entonces siempre buscamos la manera más fácil o eficiente de hacer las cosas en matemática. Entonces aquí sería 1,00000. Y así está el infinito. Solamente los pongo por motivos didácticos para esto del algoritmo. Entonces la siguiente cifra que valgo bajo es el 0. El 0 está en la parte decimal, por lo tanto pongo una coma aquí. Entonces tengo aquí el número 10. Entonces diría que aquí el único número que me alcanza es 3, porque 3 por 3 es 9, se acerca lo suficiente. Entonces 10 menos 9 es 1. Otra vez bajo la siguiente cifra, que es el 0. Y miren, si se dan cuenta, otra vez tengo el 10. Igual que acá tengo otra vez el 10. Por lo tanto, debo otra vez decir que acá voy a multiplicar por 3 para que otra vez sea 10 menos 9, que es lo más cerca posible. Y entonces sería la diferencia de 1. Otra vez bajo el 0. Y si se dan cuenta, esta historia se repite o se va a seguir repitiendo cada vez que yo haga la resta y baje el 0. Porque cada vez que yo resto es 1. Y cada vez que bajo el 0 es 10. Y cada vez eso va a ser el mismo resultado una y otra y otra y otra y otra vez. Hasta el infinito de veces va a ser siempre así esta operación. Por lo tanto, quiere decir que la cifra 3 aquí se repite infinitamente. Pero como no podemos... De hecho, no sería imposible aunque pasáramos toda la vida haciéndolo, ya que es una cifra infinita que nunca se termina. La forma en que se denota un periodo en matemáticas, es decir, si nos dicen, mira, escribe 0,3 pero el 3 tiene cifras infinitas. Para no escribir esas cifras infinitas, no perder el tiempo, usar toda la hoja y más de una hoja de hecho, se le pone una raya o barra o línea horizontal, como quieran decirlo, sobre la cifra que se repite infinitamente. Entonces, para representar 0,3 con la cifra 3 que se repite infinitamente, se escribe 0,3 con el 3 que tenga encima una línea horizontal. Entonces, lo dicho, se denota con una línea horizontal por encima del periodo. Fácil. Por si acaso, esto también aplica para los conjuntos. Si tienen, por ejemplo, digamos, menos 27,15 y el 15 se repite infinitamente, entonces esto lo pueden escribir como menos 27, y aquí el 15, y aquí al 15 le ponemos una línea horizontal, indicando que esas cifras se repiten infinitamente. Es una notación. Ahora vamos a ver qué es un número periódico mixto, que es la siguiente expresión decimal de los números racionales. Entonces, un número periódico mixto, también se le dice semiperiódico. Semi hace referencia a que es mitad, ¿no? Como semidios. El número periódico mixto hace referencia a que está conformado por algo que es como distinto, ¿no? O sea, como por ejemplo comidas, por ejemplo arroz mixto, o un número mixto de niños, un grupo mixto, cosas así, ¿vale? Hace referencia a algo que es variado. Entonces en el mismo nombre está la definición. ¿Por qué? Porque ahora voy a decirles, se dan cuenta. Un número periódico mixto o semiperiódico es un número que tiene en alguna parte de las cifras decimales un periodo. Eso quiere decir que no necesariamente la tiene, como en el número periódico puro, inmediatamente después de la coma. O separador decimal si no usan la coma. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, un número como menos 12,57 y después tengo 3, 3, 3, 3, 3. Esto es un número periódico mixto. ¿Por qué? Porque aquí tiene una parte decimal en la que hay cifras que no se repiten hasta el infinito y cifras que sí se repiten hasta el infinito. En este caso, la cifra que se repite hasta el infinito es el 3. Entonces lo escribo como menos 12,57 y el 3 con una línea horizontal encima, indicando que se repite indefinidamente. Entonces esto es un número periódico mixto. Es, como dije, un número que en su parte decimal tiene una cifra o un conjunto, también puede ser por si acaso, por ejemplo menos 27, digamos 4, 2, 5, 7, 1, 5, 7, 1, 5, 7, 1 y así hasta el infinito. Entonces aquí la cifra que se repite, el conjunto de cifras que se repite es el 5, el 7 y el 1, ¿vale? Entonces lo escribiríamos así: menos 27,42, 5, 7, 1 con una línea horizontal arriba al 5, al 7 y al 1. Entonces ahí está. Claramente aquí podemos definir que un número periódico es un número que en la parte decimal
tiene cifras que no se repiten infinitamente y cifras que en efecto se repiten, una cifra o un conjunto de cifras que en efecto se repiten infinitamente. Vale, para no pensarlo tanto en palabras, les recomiendo mejor escribir ejemplos y así, escribir ustedes mismos ejemplos de números periódicos, puros, mixtos, etcétera, porque así lo pueden definir por sus propias palabras, ya que hay muchas formas de decir lo mismo. Entonces, lo dicho, otra forma de decir lo mismo, que un número decimal es un número decimal que en alguna parte después del separador decimal tiene un periodo. Ojo que no dije inmediatamente después. Eso de inmediatamente después del separador decimal solo aplica para el número periódico puro. Es decir, justo después de la coma se repiten las cifras. Es un número periódico puro. Vale, entonces esto estuvo fácil. Sigamos. ¿De qué deriva la Q? Esta es la pregunta que hicimos y que respondimos bien, de hecho. Entonces ella, de la palabra en latín contiens, estuvo bien, entonces fácil. ¿Cómo también se le llama a un número periódico mixto? Semiperiódico, como ya hemos dicho. ¿Qué es un número decimal exacto finito? Esta es la tercera y última expresión decimal que puede tener un número racional. Como el nombre indica, es un número que es finito, es decir, tiene una parte decimal, cifras que se repiten finitamente, o sea que tienen un límite, tienen un fin, a diferencia de las otras tienen un fin, ¿vale? Por ejemplo, el número 1,75 es un ejemplo de un número decimal exacto, o también se le conoce como un número decimal finito, ¿vale? Porque lo dicho, tiene un número finito de cifras decimales. Asimismo con negativos, por si acaso, como menos 13, digamos 7, 2, 4, 3, 1, 4, pero ya, no hay más. Entonces esto también es un número decimal exacto o finito. Por lo tanto, claro, se puede decir que es un número que no tiene un periodo. O sea, cifras que simplemente se repiten, pero no hasta el infinito, tienen un límite. Entonces aquí estuvo fácil. Ahora, aquí me dice esto de overline, por si acaso, quiere decir, de hecho voy a escribirlo aquí para que vean, esta es una pregunta muy interesante. Nos dice si 0,99999, es decir, 0,9 periódico 9, es un número periódico, es igual a 1. Vamos a ver si esto es así. Voy a ponerle aquí MathJax en línea. Y aquí voy a poner MathJax en línea al número 1. Vale. Entonces esto puedo cerrar. Vale. Es 0,9 periódico 9 igual a 1. Pues esto se puede demostrar de forma rigurosa, como muchas cosas en matemática, por supuesto. Sin embargo, para propósitos de este video, solo tenemos que hacerlo de forma no rigurosa, una forma sencilla, intuitiva, en la que se pueda entender, ya que estamos empezando con matemática. Así que diríamos que se puede intuir así. A ver, un tercio, sabemos, como hicimos la operación hace un buen rato, que es 0,33333, así hasta el infinito. Es decir, es 0,3 periódico en 3. Vale. Ahora, si yo cojo el 1/3 y lo multiplico por 3, ¿esto qué me da igual? Me da igual a 3 sobre 3, lo cual es igual a 1. ¿Sí o no? 3 sobre 3. 3 manzanas para 3 personas. 3 manzanas para 3 personas. Tengo aquí una, no me sobra ninguna, es decir que le di una a cada uno, una división exacta. Entonces ahí está, 3 dividido 3 es 1, clarísimo. Ahora, ¿a qué voy con esto? Que yo puedo reemplazar estos valores y decir, mira, 1,3 lo voy a escribir como 0,3 periódico en 3. Entonces si reemplacé solo ese valor, puedo escribir así, que 0,3 periódico en 3 por 3 es lo mismo que 1. ¿Sí o no? 0,3 periódico en 3 es lo mismo que 1. Eso es lo que estoy diciendo. Vale. ¿Y qué es 0,3 periódico en 3 por 3? Podemos hacer la operación acá. Sería 0,33333 y así hasta el infinito. Si nosotros multiplicamos todas estas cifras que se repiten, que es el 3 nomás, hasta el infinito, y las multiplicamos por el número 3, entonces sería de esta manera. Como sabemos en el algoritmo de la multiplicación, cuando multiplicamos por un número decimal, por ejemplo, digamos 12,5 por 3, lo hacemos multiplicando su última cifra primero, ¿no?
sería 3 por 5, que sería 15, pongo 5, llevo 1 y así continúo el algoritmo de la multiplicación. Entonces asimismo tengo que multiplicar en este caso el 3 por la última cifra, que sería el 3. Entonces sería 3 por 3, 9, luego 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 3 por 3, 9 y así sucesivamente hasta que supongamos, imaginándonos en el poder de la mente, que en algún punto ya llegamos al 0, 3 por 0, 0, pondríamos la coma y tendríamos 0,9999999 y tal. Entonces tendríamos que 0,3 periódico en 3 por 3 es lo mismo que 0,9 periódico 9, lo cual ya sabemos que es lo mismo también que 1. ¿Vale? Es decir, me refiero a esto, que si 0,3 periódico en 3 por 3 es 1, debido a esta deducción de acá arriba, y debido a esta deducción de acá al lado, al hacer el algoritmo de la multiplicación, sabemos que también 0,3 periódico en 3 por 3 es igual a 0,9 periódico 9. Por lo tanto, si estos dos números comparten estos resultados, quiere decir que 1 es lo mismo que 0,9 periódico 9. Esta es nuestra interpretación de por qué 0,9 periódico 9 es igual a 1. Entonces ya está. En efecto, tenés un número 0 con infinitos números decimales 9. Es exactamente lo mismo que escribir el 1. Por lo que podríamos hacer cosas como elemento neutro, ¿no? El elemento neutro de multiplicación es el 1. Podemos poner, por ejemplo, 3 por 0,9 periódico 9 es igual entonces a 3. Porque es lo mismo que escribir el 1, ese número, y ya está. Vale, ahora otra forma de también deducir que esto es así es utilizando un poquito de álgebra. Vamos, que esto es de forma sencilla. Vamos a poner que A es igual a 0,9 periódico 9. ¿Vale? Ahora vamos a multiplicar A por 10. ¿Vale? Entonces tendríamos 10 por A de este lado. Si le multiplico por 10 a un lado, también al otro, para que así siga siendo una igualdad y así no cambia nada técnicamente. 0,9 periódico 9 por 10. Ahora, yo sé que si tengo esta operación 0,9 periódico 9 por 10, esto tiene que ser necesariamente que simplemente desplazo la coma hacia la derecha, ¿vale? Siempre que multiplicamos un número decimal por una potencia positiva de 10 es mover la coma tantas cifras decimales como ceros tenga esa potencia positiva de 10, o tantas cifras decimales como el número entero tenga su exponente. Por ejemplo, aquí el exponente es 1, muevo una posición, o por ejemplo aquí tiene un solo 0, muevo solo una posición a la derecha. Entonces imagínenlo así: si yo tengo un 0,9999 y tal, y le muevo la coma una posición a la derecha, entonces ahora el nuevo número es 9,9999, etcétera, ¿no? Entonces esto quiere decir que 0,9 periódico 9 por 10 es lo mismo que 9,9 periódico 9, ¿vale? Esto es cuestión de imaginarlo nomás. Entonces allí tendríamos que esto tengo 10A igual a 9,9 periódico 9. Ahora, lo que vamos a hacer, por si acaso todo este planteamiento es a pura conveniencia, ¿no? No es que sea un procedimiento que así siempre se hace, solo una forma inteligente para darnos cuenta de que al final vamos a obtener que en efecto 0,9 periódico 9 es igual a 1. Vale, ahora tenemos 10A igual a 9,9 periódico 9. Vamos a poner que ahora queremos a 10A restarle una A, ¿vale? Es decir, le vamos a restar este valor de acá. Por lo tanto, como le restamos este valor de acá, hacemos lo mismo del otro lado. Le digo que aquí voy a restarle también A. Y esa A, como sabemos, puedo escribirla como el número 0,9 periódico 9. Obviamente me conviene aquí ponerle como A, porque aquí sería 10A menos A, termino todo que sean letras, y acá que sean todos números, ¿no? Me conviene así, para operar. Entonces, puedo decir algo así como intuitiva: 10 gatos menos un gato, 9 gatos. O bueno, en álgebra sería 10A menos A, 9A, es lo mismo. Entonces, vamos a hacer esta resta. Yo tengo 9,9999, etcétera, menos 0,999, etcétera. Obviamente, como ambos tienen la misma cantidad de cifras decimales que se repiten infinitamente, ya que vienen del mismo número, simplemente se borran estas partes de aquí, ¿no? Se van. Y entonces nos quedaría 9 menos 0,
lo cual es lo mismo que 9 más 0, lo cual 0 no importa porque 0, como vimos en el anterior video, es el elemento neutro de la adición. Y la resta es una suma, ¿no? Una adición. Entonces tengo 9 menos 0, lo cual es 9. Y estas partes de decimales se fueron, así que el resultado es simplemente 9. Entonces tengo que aquí el resultado es 9. 9a es igual a 9. Ahora, si yo quiero despejar la variable a, lo que haría es dividir a 9, ¿sí o no? Es decir, aquí ya puedo tachar porque yo sé claramente que 9 sobre 9 son 1. Y entonces me quedaría a es igual a 9 sobre 9, que como dijimos es un 1. Y miren lo que obtuvimos. Obtuvimos que a es igual a 1 y que a es igual a 0,9 periódico 9. Por lo tanto, como ambos son la misma letra y tienen diferentes resultados, esos diferentes resultados son en realidad el mismo. Entonces 0,9 periódico 9 es igual a 1. Entonces, vale, vamos a ver si hay una siguiente pregunta. Me parece que no. Demostraciones no rigurosas, pero buenas. Entonces, vamos aquí, que esto estuvo fácil. Y ya está, congratulations. Vamos a terminar con esta parte del video. Y vamos a la siguiente parte, que es sobre números fraccionarios.